Buenas, de nuevo. Vale, pues a ver, el otro día nos quedamos corrigiendo los ejercicios que correspondían al lunes, ¿vale? Que era lo de la teoría endosimbiotica, y ahora vamos a seguir corrigiendo pues los siguientes, que eran los del miércoles. Creo recordar que lo que figura es o lo que nos pide es que expliquemos cuáles son los distintos orgánulos que podemos encontrar en una célula de tipo eucariota, por una parte, y por otra parte había una tabla en la que nos daban una serie de orgánulos y una serie de funciones para que estableciéramos la relación, la conexión. Como en realidad son el mismo tipo de ejercicio, lo que vamos a hacer es, desde la tabla, explicar ya todas las funciones de los orgánulos que nos vamos a encontrar en el interior de la célula. Bien, a ver, pues leo la tabla. Ya os he dicho muchas veces que los ejercicios lo primero que hay que hacer es leer siempre todo bien para saber qué nos están pidiendo, qué información nos están dando, y así pues no repetir a lo mejor algo que ya te están pidiendo, que te van a pedir a posteriori. Bien, pues leo, nos habla del retículo endoplasmático, lisosoma, mitocondria, proteogolgi, vacuola, peroxisoma, núcleo, pared y cloroplasto. Y luego entre las funciones nos indica modificación de proteínas que serán secretadas, mantener la forma celular, síntesis de ADN, ayuda a reciclar materia orgánica celular, contiene su propio ADN y ribosomas, compartimento que acumula reservas, contiene enzimas que producen H2O2, sabemos qué es eso, sintetiza proteínas y lípidos y fotosíntesis. Bueno, si queréis empezamos por la más fácil, yo creo que de momento es como la más evidente, que es la de la fotosíntesis. De todos los orgánulos que nos están mencionando en la primera columna, el que se encarga de realizar la fotosíntesis es el cloroplasto. Ya lo explicamos el otro día cuando estuvimos precisamente hablando de la teoría endosimbiótica. Bien, en la teoría endosimbiótica justo estábamos explicando el origen de los cloroplastos, con lo cual el I, que es el cloroplasto, está relacionado con el 9, que es la fotosíntesis. ¿De acuerdo? Vale. Ahora seguimos. El primero que nos figura es el retículo endoplasmático. Si recordáis, el retículo endoplasmático hay de dos tipos, el liso y el rugoso. El rugoso era rugoso porque tenía ribosomas. Y los ribosomas, que esto ya lo explicamos en su momento, cuando estuvimos hablando del dogma central de la biología molecular, la replicación, transcripción y traducción, cuando estuvimos hablando de la formación del ARN mensajero y luego cómo se traducía en los ribosomas para sintetizar las proteínas, pues esa es la función de los ribosomas, sintetizar proteínas. Pero claro, si yo me encuentro que el ribosoma está pegado al retículo endoplasmático, que voy a llamar rugoso, pues ese retículo endoplasmático rugoso está vinculado con la función de los ribosomas. Es decir, el ribosoma sintetiza la proteína, pero la proteína, una vez que es sintetizada, se introduce en lo que es el interior del saco que forma ese retículo endoplasmático rugoso. Con lo cual, el retículo endoplasmático rugoso, su función va a ser almacenar las proteínas que acaban de ser sintetizadas y empezar a modificarlas. Si recordáis, cuando estuvimos hablando de las proteínas, dijimos que tenían distintos niveles estructurales. El primario, que era solo la cadena de aminoácidos, y a partir de ahí, secundario, terciario y cuaternario en algunas ocasiones, en algunos casos, mira, yo lo tengo aquí, que me va a venir. Este sería el primario, que era la secuencia lineal de aminoácidos. Secundario, terciario, eran el repliegue, la estructura tridimensional que iba adquiriendo esa proteína para poder llegar a alcanzar la funcionalidad. Ya, se está poniendo rebelde. Si lo tenía en forma así de muellecito, digamos, era la hélice alfa. Si lo teníamos en forma de zigzag, era la lámina beta. Y luego lo que ocurría es que el nivel terciario era cuando se producía el repliegue de todo eso, que era lo que llamábamos el megachurro, así, bien, así, bueno, se niega, pues, por aquí, así, y esto iba a ser la estructura tridimensional, que requería de una serie de enlaces para poder mantenerla. Esos enlaces ahora mismo son mis dedos, pues en lugar de mis dedos serían enlaces de distintos tipos, puente hidrógeno, Van der Waals, fuerzas electrostáticas y enlaces disulfuro. Vale, eso en cuanto a repaso de lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Es decir, esto, el repliegue tridimensional, va a suceder en el interior
del retículo endoplasmático rugoso. La proteína se sintetiza en el ribosoma, pero es dentro del saco del retículo endoplasmático rugoso donde se produce ese repliegue. En el rugoso, ¿qué me pasa en el liso? En el liso también se encarga de la síntesis de otra molécula, de otra biomolécula, pero no proteína. Es fácil de recordar por la letra por la que comienza. Eso ya también lo comenté en su momento. El liso empieza por L y sintetiza lípidos. Se encarga de la síntesis de los lípidos. Y me pasa igual. Dentro del liso se producen los lípidos, también van a estar involucrados en lo que se llaman procesos de detoxificación, es decir, de eliminación de sustancias tóxicas, de realizar en esas sustancias tóxicas una serie de reacciones químicas que permitan que la molécula que se me genera al final sea menos tóxica que la que ha entrado, es decir, va a tener esas dos funciones, ese el liso, ¿vale? Con lo cual hemos explicado la función del retículo endoplasmático rugoso y la función del retículo endoplasmático liso, que sintetizan, modifican y de momento tienen ahí almacenada, luego ya veremos qué ocurre con ellas, o proteínas, rugoso, o lípidos, el liso. ¿Qué me va a ocurrir después? Pues que si recordáis, bueno, imaginar los globitos estos de las ferias alargados, que tú los puedes hacer, los puedes ir estrangulando y haciendo bolitas. Bien, es lo mismo que va a ocurrir en el retículo endoplasmático, tanto el liso como el rugoso. Una vez que yo ya tengo el lípido, que tengo la proteína sintetizada, lo que me va a suceder es que se va a ir desplazando hacia un extremo del saco, el saco se va a ir estrangulando y finalmente se libera. Se libera una vesícula secretora cargada con la sustancia que le corresponda. Proteína si era rugoso o lípido si era liso. O sea que vamos a buscar dentro de las funciones que nos proponen cuál encaja mejor con retículo endoplasmático, teniendo en cuenta que no nos está especificando si es liso o si es rugoso. Voy a empezar por atrás. Sintetiza proteínas y lípidos, contiene enzimas que producen H2O2, compartimento que acumula reservas, contiene su propio ADN y ribosomas, ayuda a reciclar materia orgánica celular, síntesis de ADN, mantiene la forma celular, modifica proteínas que serán secretadas. Bueno, pues, como hemos estado nombrando, liso y rugoso, rugoso sintetiza proteínas, liso sintetiza lípidos, es decir, la 8, que es la que me proponen. Al no hacerme A especificación de si era liso o era rugoso, pues se corresponde con la 2. Bien, me voy a saltar la B y la C y voy a pasar al aparato de Golgi. ¿Por qué? Pues porque acabo de decir que tanto el liso como el rugoso van a terminar estrangulándose formando vesículas que contienen la proteína o el lípido y que tendrían que ir a hacer algo. ¿A dónde van esas vesículas? Bueno, pues esas vesículas se van a dirigir al aparato de Golgi. El aparato de Golgi va a recibir las vesículas liberadas tanto por el retículo endoplasmático rugoso como por el retículo endoplasmático liso y van al aparato de Golgi, se unen a él. El aparato de Golgi también son una serie de sacos alargados que, si recordáis, cuando los dibujamos tienen como una forma de globito en los extremos. ¿Cuáles son esos globitos? Pues justo las vesículas que me han llegado. Bien, esas vesículas se unen y lo que hacen es liberar en el interior del aparato de Golgi o bien las proteínas que se han sintetizado en el retículo endoplasmático rugoso o bien los lípidos que se han sintetizado en el retículo endoplasmático liso. ¿Qué ocurre en el interior del aparato de Golgi? Pues que esas proteínas o esos lípidos van a ser modificados. ¿Qué significa modificados? Me da igual ahora que esto sea proteína o lípido. Significa que, pues perfecto, yo tengo la molécula, pero tengo que saber qué función realiza y saber a dónde hay que enviarla para que pueda realizar en ese lugar la función que le corresponde. Es decir, de alguna manera el aparato de Golgi es correos. Correos, lo que hace aparato de Golgi, lo que hace es marcar molecularmente, es decir, añade una molécula que es de destino. La molécula está indicando hacia dónde debe dirigirse esa molécula, esta sustancia, esta proteína o este lípido para llevar a cabo su función, la función que le corresponda. Bien, esa es la función del aparato de Golgi, marcar las sustancias que ha recibido desde el retículo endoplasmático o desde el retículo liso. Pues 1. Modifica proteínas que serán secretadas, 2. Mantiene forma celular, 3. Síntesis de ADN, ayuda a reciclar materia orgánica celular. Nada, yo me he ido. Contiene su... Ah, vale, que vienen dos. Su propio ADN y ribosoma, compartimento que acumula reservas, contiene enzimas que producen H2O2, síntesis de proteínas y lípidos, fotosíntesis. Bueno, la 9 y la 8 ya la habíamos descartado, ya acabo de decirlo. Es la 1. El aparato de Golgi va a recibir una vesícula, en este caso cargado con una proteína,
y lo que va a hacer es modificar la proteína para luego ser secretada. ¿De acuerdo? Vale. Me voy a ir ahora a los lisosomas y a los peroxisomas. ¿Qué me va a ocurrir? Vamos a imaginarnos esta proteína, que ya ha sido modificada, que va dentro de una vesícula y que es estrangulada y liberada del aparato de Golgi. Es una proteína. Si recordáis, las proteínas tenían múltiples funciones. Entre ellas, una de las funciones era la enzimática. Una enzima es una proteína. Vale, pues las vesículas que contienen proteínas con función enzimática, es decir, las enzimas que quedan dentro de esa vesícula, se llaman a estas vesículas lisosomas. ¿De acuerdo? Lisosomas. Lisosomas son vesículas liberadas por el aparato de Golgi que contienen proteínas con función enzimática. ¿Qué me ocurre? Pues que esas enzimas van a tener 2000 funciones distintas. Posibles funciones: digerir sustancias para degradarlas, para convertirlas en algo inocuo, para que sean las sustancias de desecho que me va liberando la célula, destruirlas, que me entra una bacteria, degradar la bacteria. La bacteria va a entrar por otra vesícula de endocitosis, se me une este lisosoma, libera la enzima y la enzima empieza a destruir la bacteria, es decir, degrada sustancias. Con lo cual, por eso me he parado antes a leer, porque hay una que es la 4, que dice: ayuda a reciclar materia orgánica celular. Esa es la función de la B, del lisosoma. De las que me propone, esa sería B. El lisosoma contiene enzimas, que en este caso, una de las funciones que pueden realizar es reciclar, degradar, destruir, digerir sustancias que hay dentro de la célula, bien propias. La célula produce sus propias sustancias de desecho y ahí las degrada, las recicla, o bien porque vengan de fuera, virus, bacterias, etc. Vale, y luego tengo los peroxisomas, que he dicho que también quería primero contarlos. ¿Qué me ocurre con los peroxisomas? Pues que es igual, es un lisosoma, pero es un lisosoma específico, que contiene un tipo concreto de enzima. Esa enzima es lo que se llama catalasa o peroxidasa, puede tener las dos. ¿Qué es en realidad? El H2O2, que es el peróxido de hidrógeno, es el agua oxigenada, ¿de acuerdo? Con lo cual, el peroxisoma es el 7, el que contiene enzima que produce peróxido de hidrógeno. Una catalasa es una peroxidasa que lo que ocurre, bueno, el peróxido de hidrógeno es este, entonces lo que ocurre es que cuando os hacéis una herida y os echáis agua oxigenada, veis que salen burbujitas. Pues lo que está ocurriendo es que esa enzima, esa catalasa, esa peroxidasa, lo que hace es romper el H2O2 y dejarlo en H2O, agua, y O2, oxígeno que sale, que son esas burbujitas. ¿Por qué? Pues porque hay bacterias que no toleran el oxígeno, no toleran el exceso de oxígeno, con lo cual con ese agua oxigenada lo que hago es romper parte del oxígeno que contiene, liberarlo y con ese exceso de oxígeno matar esas posibles bacterias bueno, en principio de la superficie. No te tragas el agua oxigenada para matarlas de dentro, te mueres, ¿sí? O sea que no lo intentéis. Bien, vamos a la mitocondria. Como hemos estado hablando de la mitocondria el otro día, pues va a ser fácil. La mitocondria ya dijimos que una de sus funciones, bueno, que su función es recibir la materia orgánica para poder generar ATP, es decir, para poder generar energía metabólica para el funcionamiento de la célula. ¿Eso figura? Pues no, yo lo he estado leyendo antes y no figura en ningún momento esa función. Sin embargo, también estuvimos explicando que tanto cloroplastos como mitocondrias tenían una característica especial, una característica peculiar, que era la que me permitía establecer la teoría endosimbiótica. ¿El qué? Que tenían su propio material genético, semejante al de las bacterias, al ser ADN circular, y sus propios ribosomas. Si leéis el 5, es lo que nos está diciendo, contiene su propio ADN y sus propios ribosomas. Puede corresponderse con el cloroplasto igualmente, pero ¿qué me ocurre? Que como el 9 es fotosíntesis, ninguno de esos orgánulos hace la fotosíntesis salvo el cloroplasto, con lo cual la fotosíntesis va asociada al cloroplasto y el 5, que es el que contiene el ADN y ribosomas, iría asociado a la mitocondria. Bien, o sea, tenemos el A, retículo endoplasmático, el B, lisosomas, el C, mitocondria, el D, aparato de Golgi, el F, peroxisoma y el I, cloroplasto. Vamos a la vacuola. La vacuola lo que hace es almacenar sustancias, con lo cual es el 6, que es el compartimento que acumula reservas.
acumula distintos tipos de componentes, distintos tipos de sustancias. Hay distintos tipos de vacuolas, hay vacuolas tanto en célula procariota como en célula eucariota. La típica que conocéis, la más habitual, es la vacuola de la célula vegetal, pero las células animales también tienen vacuolas más pequeñitas, no es tan grande como para desplazar a todo el resto de los contenidos de la célula, pero también tiene. ¿Bien? O sea que la vacuola, el E, iría con el 6, compartimento que acumula reservas. Peroxisoma ya hemos hablado. Núcleo. ¿Qué tiene el núcleo? El material genético, el ADN. ¿Y qué me va a hacer? Pues la síntesis de ADN, es decir, la replicación, la copia de ese ADN cuando yo tengo que hacer la división celular. Bien, yo tengo mi material genético, si me quiero dividir, ¿os acordáis de la fase S del ciclo celular? En la fase S se podría decir la síntesis. ¿Dónde ocurre la síntesis? Pues donde esté el ADN. ¿Dónde está el ADN? En el núcleo. Pues entonces el G, que es el núcleo, va con la síntesis de ADN. La pared, que es la que nos queda. Bien, la pared la tenemos en la célula procariota o la tenemos en la célula eucariota de tipo vegetal o en la célula eucariota de tipo hongo, que no hemos visto. Cuando estuvimos hablando, primera evaluación, de la ósmosis, ya dijimos que las células que tenían pared eran más resistentes a los fenómenos osmóticos, por lo menos a los fenómenos de turgencia, cuando se hinchaba. Y por tanto ayudaba a mantener la forma de la célula y a soportar los cambios de presión osmótica, las oscilaciones osmóticas, con lo cual sería la 2, mantiene la forma celular. ¿De acuerdo? Con lo cual, así lo que tenemos es corregido los del miércoles, esas dos partes. Bien, lo que voy a hacer es el otro apartadito que nos queda, que es el de definiciones, juntarlo con el siguiente ejercicio, que es el del dibujo, más que nada porque algunos de los términos que nos vienen, como el nucleolo, el nucleoplasma, lo podemos ver en el dibujo. Entonces, esto como para que no sean los vídeos muy largos y se puedan asimilar poco a poco, pues corto ahora en este y el siguiente ejercicio con las definiciones que nos quedan lo pongo en otro independiente, ¿vale? Es que si no, luego me chilla esto con que no quiere subirlo y no sé cuántas cosas más. ¿De acuerdo? A ver, ahora seguimos.